Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana. Desde la tercera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 413. Hoy cantemos a la Pascua, su alegría eterna es. Nueva fe al amor nos trajo, pues la piedra removió. La promesa fue cumplida, ved al hombre que hizo Dios, en la gloria de la Pascua, coronado con la luz. Hymn 413. Leeré de las Escrituras. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Y me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Oremos por nuestra congregación, primero en silencio, y después diremos juntos el Padre Nuestro. Leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así. Y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítanme dar aquí lo que entiendo que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre.
único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos ahora el himno número 381. La Magdalena vio el brillo de la luz en la resurrección y así sintió un nuevo afecto cuando el Señor resucitó. Al Cristo vio vencer la muerte, dispuesto a dar la salvación. El bien provino de la mente triunfando sobre la tumba y cruz. Hymn 381. La Magdalena vio el brillo de luz en la resurrección y así sintió un nuevo afecto cuando el Señor resucitó. Al Cristo vio vencer la muerte, dispuesto a dar la salvación. El bien provino de la mente, triunfando sobre tumba y cruz. Cual desterrados anhelando la patria donde habrá amor, las corazones van al Padre, pues Él los sana de temor. Divino amor, protege y cuida y les da paz, seguridad. Los resucita de pecado y así disfrutan del amor. Amigos, esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Nuestros servicios, en línea y en persona, son los domingos a las 12 del mediodía y nuestra reunión de los miércoles a las 6:30 de la tarde, un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. Nuestros servicios en inglés son los domingos a las 11 de la mañana y el miércoles a las 7:30 de la noche.
La iglesia ofrece también las clases de la escuela dominical, igual en línea y en persona para niños y adolescentes. En estas, los estudiantes conocen cuánto Dios les ama y cómo nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenden sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico: thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Les invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280, todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, titulado El Nombre de Dios. No ha nacido, no le espera tampoco muerte alguna. En el seno de su Padre sostenido, ni la tumba le constriñe, ni la cuna. Es algo vivo, coexiste con el Padre, reflejándolo. De su gloria superna Él es testigo, perfecta expresión de luz eterna. El nombre de Dios está en la mente, amado del amor y de la vida. Su madre Dios le conoce desde siempre, en su saber le protege y le cuida. El nombre de Dios es del Espíritu, no hay pasado para Él, ni hay futuro. El Eterno hoy, su clara estirpe, nada sabe del error y de lo impuro. De Dios es siempre el mismo, no hay mudanza ni sombra en su belleza, espejo para el alma es su Hijo. El dominio, su preciosa herencia. El dominio, su preciosa herencia. El nombre de Dios no ha nacido, no le espera tampoco muerte alguna. En el seno de su Padre sostenido, ni la tumba le constriñe, ni la cuna. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, junto con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad,
no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 37 del libro trimestral de la ciencia cristiana. El tema de hoy es la doctrina de la expiación. El texto áureo es de Juan. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. La lectura alternada es de Isaías y Hechos. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. He aquí que mi siervo será próspero, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto. Y como escondimos de él rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora leeré de la Biblia. Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Marcos. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diferentes enfermedades y echó fuera muchos demonios. Juan. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonios de mí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Leeré ahora textos correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras de Mary Baker Eddy. Así como una gota de agua es una con el océano, un rayo de luz uno con el sol, así Dios y el hombre, Padre e Hijo, son uno en el ser. La reconciliación es la ejemplificación de la unidad del hombre con Dios, por la cual el hombre refleja la verdad, la vida y el amor divinos. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por esto le debemos homenaje eterno. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no solo en justicia para consigo mismo, sino en misericordia hacia los mortales, para mostrarles cómo hacerla de ellos, pero no para hacerla por ellos, ni para eximirlos de ninguna responsabilidad. El Cristo era el Espíritu al que Jesús aludió en sus propias declaraciones. Yo soy el camino y la verdad y la vida.
Yo y el Padre, uno somos. Este Cristo o divinidad del hombre Jesús era su naturaleza divina, la santidad que los animaba. Él no pretendió tener inteligencia, acción ni vida separadas de Dios. A pesar de la persecución que esto le trajo, utilizó su poder divino para salvar a los hombres, tanto corporal como espiritualmente. La unidad científica que existe entre Dios y el hombre tiene que forjarse en la práctica de la vida y la voluntad de Dios tiene que hacerse universalmente. Salmos. Alabaré a Jehová, redención ha venido a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Juan. Porque no envió Dios a su único Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mateo. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Corintios. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un sentido más verdadero del amor. El principio divino de las enseñanzas de Jesús y esta percepción más veraz del amor redime al hombre de la ley de la materia, el pecado y la muerte por la ley del Espíritu, la ley del amor divino. En la ciencia divina, el hombre es la imagen verdadera de Dios. La naturaleza divina fue expresada de la mejor manera en Cristo Jesús, quien proyectó sobre los mortales el reflejo más veraz de Dios y elevó sus vidas más alto de lo que sus pobres modelos pensamientos permitían. Pensamientos que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador y que muere. La comprensión a la manera de Cristo del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto y una idea perfecta. Dios perfecto y hombre perfecto como base del pensamiento y la demostración. Por medio del arrepentimiento, el bautismo espiritual y la regeneración, los mortales se despojan de su creencia material y de su falsa individualidad. Toda angustia de arrepentimiento y sufrimiento, todo esfuerzo de reforma, todo pensamiento y obras buenas, nos ayudarán a comprender la expiación de Jesús por el pecado y contribuirán a su eficacia. Pero si el pecador continúa orando y arrepintiéndose, pecando y lamentándose, tiene poca participación en la reconciliación, en ser uno con Dios, porque le falta el arrepentimiento práctico que reforma el corazón y capacita al hombre para hacer la voluntad de la sabiduría. Aquel a quien el brazo del Señor sea revelado, creerá nuestro mensaje y se elevará a una renovación de vida con regeneración. Esto es tener parte en la expiación. Esta es la comprensión en la cual Jesús sufrió y triunfó. Mateo.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Marcos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Lucas. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Jesús sobrellevó muchas de nuestras flaquezas. Conocía el error de la creencia mortal, y por su llaga, el rechazo del error, fuimos nosotros curados. Despreciado y desechado entre los hombres, devolviendo bendiciones por maldiciones, enseñó a los mortales lo opuesto a ellos mismos, o sea, la naturaleza de Dios. Y cuando el error sintió el poder de la verdad, el azote y la cruz esperaban al gran Maestro. Sin embargo, no se desvió de su camino. Sabiendo bien que obedecer el mandato divino y confiar en Dios ahorra desandar lo andado y recorrer de nuevo el sendero que va del pecado a la santidad. Cuando el elemento humano en él luchaba con el divino, nuestro gran Maestro dijo: No se haga mi voluntad sino la suya. A saber, no sea la carne, sino el espíritu, lo que está representado en mí. Esta es la nueva comprensión del amor espiritual. Da todo por Cristo. Oh, la verdad. Bendice a sus enemigos, sana a los enfermos, echa fuera el error, resucita a los muertos de sus delitos y pecados, y predica el evangelio a los pobres, los mansos de corazón. El varón de dolores comprendió mejor que nadie la nada de la vida e inteligencia materiales, y la poderosa realidad de Dios, el bien, que incluye todo. Estos fueron los 2 puntos cardinales de la curación mente, o ciencia cristiana, que le armaron de amor. La sabiduría y el amor pueden requerir muchos sacrificios de él, del yo, para salvarnos del pecado. Un solo sacrificio, por grande que sea, es insuficiente para pagar la deuda del pecado. La expiación requiere la constante inmolación del yo por parte del pecador. El que toca el borde del manto de Cristo y domina sus creencias mortales, la animalidad y el odio, se regocija en la prueba de la curación, en un sentido dulce y seguro de que Dios es amor. Mateo. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron:
que sea crucificado. Lucas. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mateo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, le envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Fue justo que Jesús sufriera? No, pero era inevitable, porque de otro modo no podría habernos mostrado el camino y el poder de la verdad. La eficacia de la crucifixión radicó en el efecto y la bondad prácticos que demostró por la humanidad. Lo que inspiró el intenso sacrificio humano de Jesús fue el deseo de derramar con liberalidad en graneros humanos, vacíos o llenos de pecado, sus tesoros caramente adquiridos. En testimonio de su comisión divina, Él presentó la prueba de que la vida y la verdad y el amor sanan a los enfermos y a los pecadores y triunfan sobre la muerte por medio de la mente, no de la mentira. Esta fue la prueba más elevada del amor divino que pudo haber ofrecido. Que la ira de Dios se desahogara sobre su Hijo amado no es divinamente natural. Tal teoría es hecha por los hombres. La expiación es un problema difícil en la teología, pero su explicación científica es que el sufrimiento es un error del sentido pecaminoso, que la verdad destruye y que finalmente tanto el pecado como el sufrimiento caerán a los pies del amor eterno. Reconocemos la expiación de Jesús como la evidencia del amor divino y eficaz, que revela la unidad del hombre con Dios por medio de Cristo Jesús, el mostrador del camino. Y reconocemos que el hombre se salva mediante Cristo, mediante la verdad, la vida y el amor, como lo demostró el profeta de Galilea al sanar a los enfermos y al vencer el pecado y la muerte. Si echas tu barca sobre las siempre agitadas pero saludables aguas de la verdad, encontrarás tempestades. De tu bien se hablará mal. Esto es la cruz. Tómala y llévala, pues por medio de ella ganas y te ciñes a la corona. Salmos. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Marcos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha sido resucitado. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana,
Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. La resurrección del gran demostrador del poder de Dios fue la prueba de su triunfo final sobre el cuerpo y la materia, y proporcionó plena evidencia de la ciencia divina, evidencia tan importante para los mortales. La creencia de que el hombre tiene existencia o mentes separadas de Dios es un error que está muriendo. Jesús enfrentó este error con la ciencia divina y probó su nada. Los discípulos de Jesús lo creyeron muerto, mientras que él estuvo oculto en el sepulcro, cuando en realidad estaba vivo, demostrando dentro de la estrecha tumba el poder del Espíritu para anular el sentido material y mortal. Había paredes rocosas que obstaculizaban el paso y una gran piedra que remover de la entrada de la cueva. Pero Jesús venció todos los obstáculos materiales, superó toda ley de la materia y salió de su lóbrego lugar de reposo, coronado con la gloria de un éxito sublime, una victoria eterna. Él sabía que la materia no tenía vida alguna y que la vida verdadera es Dios. Por tanto, era tan imposible separarlo de su vida espiritual como extinguir a Dios. Su ejemplo consumado fue para la salvación de todos nosotros, pero solo si hacemos las obras que Él hizo y que enseñó a hacer a los demás. Por todo lo que los discípulos experimentaron, se volvieron más espirituales y comprendieron mejor lo que el Maestro había enseñado. Su resurrección fue también la resurrección de ellos. Necesitaban esta vivificación, pues pronto su querido Maestro se elevaría de nuevo en el reino espiritual de la realidad y ascendería mucho más de lo que ellos podían percibir. Como recompensa por su fidelidad, Él iba a desaparecer para el sentido material en aquel cambio que desde entonces ha sido llamado la ascensión. Como nuestro Maestro, tenemos que alejarnos del sentido material para entrar en el sentido espiritual del ser. Gloria a Dios y paz a los corazones que luchan. Cristo ha removido la piedra de la puerta de la esperanza y fe humanas, y mediante la revelación y la demostración de la vida en Dios, las ha elevado a la unión posible con la idea espiritual del hombre y su principio divino en el amor. Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Romanos. También nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El Maestro dijo: Nadie viene al Padre, el principio divino del ser, sino por mí. Cristo, la vida, la verdad, el amor. Pues Cristo dice: Yo soy el camino. Si la verdad está venciendo el error en tu andar y conversación diarios, finalmente puedes decir: He peleado la buena batalla, he guardado la fe.
porque eres un hombre mejor. Esto es tener nuestra parte en la reconciliación con la verdad y el amor. Si el discípulo está avanzando espiritualmente, está esforzándose por entrar, se aparta constantemente del sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del espíritu. Si es honesto, será fervoroso desde el comienzo y ganará un poco cada día en la dirección correcta, hasta que al fin acabe su curso con gozo. Durante la colección, en la iglesia, pueden hacer contribuciones en línea a través de nuestro sitio web, thirdchurchnyc.com. Cantemos ahora el himno número 263. Solo Dios nos da la alegría, solo Dios nos da la paz. Placer falso termina gozo eterno. Dios nos da. En necesidad y en penas, no se inquieta el corazón, pues esperanza con paciencia escuchar la voz de Dios. Hymn 263.
Leeré ahora la declaración científica del ser del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras de Mary Baker Eddy. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita. Pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Ahora leeremos la escritura correlativa de la primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios nos dio vida en unión con Cristo. Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Amén.